Hola amigos, ¿cómo están? El ingeniero Maynor Hernández les saluda. Quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube sobre cursos, tutoriales y tips profesionales. En esta ocasión estaremos desarrollando una matriz en Excel sobre el cálculo de la sección de conductores para nuestros circuitos ramales y también para nuestra cometida principal. Iniciamos ahora. Muy bien, jóvenes, aquí tenemos nuestra siguiente matriz. Esta matriz también se las voy a estar compartiendo y vamos a hacer la descripción de la que estamos viendo en este momento. Tenemos una matriz en Excel en donde tenemos diferentes columnas de información que vamos a llenar. Tenemos la columna número 1, que la columna A, que es la información del circuito, el voltaje, definiremos el número de fases, la potencia y luego tendremos el amperaje. El amperaje va a ser calculado, según vemos acá, que no tenemos en ningún dato, el amperaje va a ser calculado mediante una fórmula. ¿Cómo se va a calcular? La potencia que ya hemos designado dividido entre el voltaje nos va a dar el amperaje. Entonces, en esta matriz, al igual que hicimos en la matriz anterior, estos espacios que están marcados con una sombra, o sea, que están sombreados de color gris claro, son los únicos espacios que nosotros vamos a completar. Los demás espacios que tenemos acá, que están en color amarillo, son espacios que están protegidos, que ya tienen sus fórmulas y que están protegidos. Entonces no nos va a dejar escribir en ninguno de ellos porque tienen su protección. Entonces, en los espacios sombreados de color gris son los que vamos a completar. Estos que acabo de marcar acá y los espacios que comprenden las columnas N y O que estoy marcando en este momento. Son los únicos espacios que nosotros vamos a completar. Pero lo que vamos a hacer es nombrar el circuito, vamos a definir qué circuito es el que vamos a tener, el voltaje al cual está conectado, la cantidad de fases y la potencia. La matriz me va a calcular el amperaje de este circuito que yo estoy nombrando. Cuando nosotros generamos un circuito de alimentación y ya tenemos la potencia, el voltaje y el amperaje, tenemos que hacer una previsión de cargas futuras, o sea, un crecimiento de ese circuito a futuro, que puede ser de un 10%. En este caso, bueno, yo le designé un 10%, a veces le ponemos un 25%, eso depende del tipo de circuito. En este caso, en esta matriz lo tengo designado como un 10% para ese crecimiento futuro. Una vez que designamos ese 10% de crecimiento futuro, vamos a tener un factor de corrección. Y este factor de corrección es por temperatura. Eso quiere decir que si ese circuito ramal que nosotros estamos construyendo va a estar instalado en una zona caliente, por ejemplo, en un cuarto de calderas, va a estar propenso a tener una temperatura mayor que cualquier otro circuito que esté instalado en condiciones normales. Entonces, cuando un circuito nosotros ramal lo vamos a instalar en una parte donde hay exceso de temperatura, tenemos que adicionarle un factor de corrección por temperatura. ¿Y esto por qué? Porque los materiales como el cobre y el aluminio, que son los elementos que nosotros usamos para conducir electricidad, cambian su resistencia de acuerdo a la diferencia de temperatura. Entonces tenemos que adicionarle un factor de corrección por temperatura. Y luego vamos a calcular un factor de corrección por cantidad de conductores. Esto es la cantidad de conductores que van a ir dispuestos en cada canalización. Si es canalización de tipo conduit, por ejemplo, o de tipo MT, o si es canalización de canaleta, de ductos, etcétera. Dependiendo de la canalización, así nuestro código eléctrico nos dice el espacio libre que nosotros tenemos que dejar en esa canalización para que los conductores
trabajen más libremente y no tengan efectos de tanto de temperatura como efectos electromagnéticos de otras señales que puedan ir en esa misma canalización. Entonces, cuando tenemos muchos conductores en una canalización y cuando tenemos condiciones de temperatura, vamos a calcular el factor de corrección. En este caso vamos a hacer un ejercicio para una vivienda también. Entonces ahí no vamos a tener factor de corrección por temperatura ni factor de corrección por cantidad de conductores. Este espacio lo vamos a dejar así porque es para una vivienda. Luego vamos a tener la carga neta. Eso es la carga total que va a estar estimada para mi instalación eléctrica. Entonces, en este caso, le estamos adicionando un factor de seguridad de un 25%. O sea, adicionalmente le estamos diciendo que vamos a dimensionarlo 25% hacia arriba para que nos dé ese factor de seguridad. Y entonces nos va a dar la carga neta. La carga neta es toda la potencia que va a estar en ese circuito ramal. Seguidamente vamos a tener la carga demandada. Entonces, la carga demandada lo que quiere decir es que a esta carga neta total no va a estar conectada toda al mismo tiempo. Es muy difícil que coincida que todo esté conectado al mismo tiempo. Entonces, en el factor de potencia de esa carga demandada, yo le estoy diciendo que le voy a asumir un 50%. O sea, que mi carga demandada va a ser de un 50%, la mitad de lo que ya yo he estimado en mi carga neta. Y luego vamos a poner la distancia que recorre ese circuito ramal, la distancia en metros, porque la distancia en metros nosotros la vamos a utilizar para poder calcular la caída de tensión en voltios, la caída de voltaje que va a tener cada uno de esos circuitos ramales. O sea, cuántos voltios menos me van a llegar de diferencia a la parte más alejada de mi circuito con relación a la fuente, que en este caso sería mi tablero eléctrico. Entonces, eso es la caída de tensión. La vamos a calcular en números y la vamos a calcular también porcentual. ¿Por qué porcentual? Porque la norma me dice que la caída de tensión permisible para un circuito ramal es de un 3% y la caída de tensión permisible para un circuito principal o acometida principal es de un 5%. Por eso es que lo trasladamos a un valor porcentual para esa caída de tensión. Ok, habiendo explicado qué es lo que vamos a hacer o qué son los elementos que vamos a poner en nuestra tabla, podemos entonces empezar a dimensionar una instalación eléctrica básica de una residencia. Entonces vamos a empezar por decir aquí, a nombrar los circuitos. Vamos a decir que vamos a tener dos circuitos de iluminación. Entonces yo voy a decir que va a tener un circuito de iluminación, que lo voy a llamar 1, otro circuito de iluminación, que lo voy a llamar 2. Vamos a tener tomacorrientes generales, voy a tener 1, y tomacorrientes generales 2. Dos circuitos de iluminación, dos circuitos de tomacorrientes. Vamos a tener un circuito para iluminación de exteriores. Iluminación de exteriores, completamente independiente. Entonces vamos a tener en realidad tres circuitos de iluminación. Dos normales para dentro de la vivienda y uno para exteriores, dos circuitos de tomacorrientes generales. Vamos a tener un circuito para electrodomésticos, según la norma. Electrodomésticos pequeños. Uno y otro que se va a llamar electrodomésticos
estoy escribiendo mal, electrodomésticos pequeños, 2. Tenemos 2 circuitos para electrodomésticos en la cocina. Ahora voy a poner un circuito para el baño, que debe ser independiente, y otro circuito para la lavandería, que también debe ser independiente. Entonces, vamos a ver, tenemos 2 de iluminación, 2 de toma corriente generales, 1 de iluminación de exteriores, 2 de electrodomésticos pequeños, 1 del baño, 1 de la lavandería, otro para la cocina eléctrica, otro para el calentador de agua, otro para la secadora de ropa, y otro para lavavajillas. Lavaplatos. Lavaplatos. ¿Ok? Entonces tenemos los circuitos básicos para una vivienda acá. Ahora vamos a poner el voltaje a que están conectados esos circuitos. Entonces, los de iluminación, 120 voltios, 120 para iluminación, toma corrientes generales, 120 voltios, iluminación, 120 voltios, electrodomésticos pequeños, 120 voltios, el baño, 120 voltios, lavandería, 120, cocina eléctrica, 240 voltios, calentador de agua, 240 voltios, secadora de ropa, 240 voltios, y el lavaplatos, 240 voltios. Esos son los que voy a poner yo, pero ahí tenemos espacio para poner más circuitos dependiendo de la vivienda que vamos a estar trabajando. Entonces ya tenemos nombrados los circuitos que quiero, el voltaje al cual están conectados, y ahora vamos con el número de fase. Si es 120 voltios, es de una fase. Si es de 240 voltios, es de dos fases. Entonces vamos a poner aquí los que son de una fase y los que son de dos fases. Ya tenemos las fases. Ahora vamos con la potencia. Y aquí vamos a poner potencias al azar. Yo voy a decir que mi circuito de iluminación primero va a ser de 500 watts de potencia. Que el número 2 va a ser de 350. Que mis toma corrientes generales va a ser de 1250 uno y de 1500 el otro. Que la iluminación de exteriores va a ser también de 350. Que los electrodomésticos pequeños, según la norma, deben ser mínimo de 1500 watts los circuitos para electrodomésticos pequeños. Que el del baño le voy a poner 750. La lavandería, según la norma, también es de 1500 watts de potencia. La cocina eléctrica, según la norma, 8000 watts de potencia. El calentador de agua, según la norma, 6000 watts de potencia. La secadora de ropa le vamos a poner también 6000 watts de potencia. Y el lavaplatos vamos a ponerle 4000 watts de potencia. Estas son las potencias que he definido yo para estos circuitos que tengo acá. Recuerden que las potencias, si no las conozco, las verifico en la placa de cada uno de los equipos que voy a estar conectando. En este caso estoy utilizando para algunos, por ejemplo, para electrodomésticos pequeños, para lavandería, para cocina, para calentador, el mínimo establecido según la norma para Costa Rica. Ok, entonces, una vez que tenemos la potencia, nuestra matriz ya nos ha calculado el amperaje. ¿Qué hizo? Dividir potencia entre el voltaje. También nos calculó el 10% de previsión futura para nuestro sistema. Es multiplicar este amperaje por un 10%, pasa de 4,17 a 4,58. Ese va a ser el consumo en amperios, amperaje. No tenemos factor de corrección por temperatura, no tenemos factor de corrección por cantidad de conductores porque es a nivel residencial. Luego a este factor, a esta previsión futura, le vamos a calcular
el factor de seguridad. O sea, lo vamos a llevar un poquito más arriba, un 25% más arriba, para generar un factor de seguridad. Y luego vamos entonces a calcular nuestra carga demandada de acuerdo a ese 50% que yo estimé que va a ser el uso promedio de cada uno de esos circuitos. ¿Y qué me falta aquí? La distancia para poder recalcular todo lo demás que tenemos acá en caída de tensión, para tanto para numérica como para la porcentual. Entonces yo tengo que definir físicamente en la vivienda cuál es la distancia que recorre cada uno de los circuitos, saliendo desde mi centro de carga hasta el punto más alejado de mi circuito. Entonces aquí le vamos a poner al azar algunos datos. Vamos a decir que este primer del circuito de iluminación recorre 15 metros. Entonces, vemos que me dice que la caída de tensión va a ser mínima, va a ser de un 0,13% para ese circuito ramal. La norma me dice que mi caída de tensión no debe ser superior a un 3%. Entonces, estamos bien con ese circuito. El de iluminación 2 le vamos a decir que es de 17 metros. El de tomacorrientes 1 le vamos a decir que 20 metros. El de tomacorrientes 2, 15 metros. El de iluminación de exteriores va a recorrer un poquito más porque vamos a asumir que tenemos iluminación hacia el frente y hacia atrás. Vamos a ponerle 25 metros. El de electrodomésticos pequeños le vamos a poner 18 metros a cada uno. El del baño vamos a ponerle también 22 metros. El de lavandería vamos a ponerle sus 20 metros. El de la cocina eléctrica vamos a ponerle también 20 metros. El del calentador de agua, 16 metros. Esto lo estoy haciendo al azar, nada más para fines didácticos. El de la secadora de ropa, 14 metros. Y el de lavaplatos, vamos a ponerle 22 metros, parecido al de la cocina. Entonces vean que la caída de tensión para todos esos circuitos ramales está muy bien. O sea, con estas distancias no estoy incumpliendo con la norma. Me está dando una caída de tensión que me funciona perfectamente. Entonces, este es el cálculo de potencia y de previsiones futuras para cada circuito ramal y también de caída de tensión para cada circuito ramal. Este porcentaje de caída de tensión nosotros lo podemos también adicionar a la tabla que vimos anteriormente sobre el cálculo del tablero eléctrico. Pero ahí tenemos el detalle de la caída de tensión. ¿Qué tenemos acá arriba? Bueno, tenemos algunos detalles. Tenemos en la parte superior información sobre los conductores. Por ejemplo, me dice que el conductor del calibre AWG número 14, número 12, número 10, número 8, número 6. Acá tenemos el 4, el número 2, el 1 0, el 2 ceros y el 3 ceros. Y me dice cuánto es el amperaje para cada uno de esos conductores. Esto que está en color rosado, por ejemplo, para el número 14, 25 amperios, para el 12 me da 30 amperios. Esto según el Código Eléctrico Nacional, y también me da el área en milímetros cuadrados para cada uno de esos conductores. ¿Por qué es importante el área de milímetros cuadrados? Porque es lo que vamos a estar utilizando en nuestras fórmulas que tenemos acá al lado derecho. Esta es la fórmula, por ejemplo, para el cálculo de la caída de tensión. Este es para el factor de seguridad y esta otra es la fórmula para las caídas de diseño, de faltas de diseño. Tenemos la resistividad del cobre y también la resistividad del aluminio, que son constantes que se utilizan para el cálculo de la sección de los conductores. Entonces, con estas fórmulas que tenemos acá y que ya están
previstas en nuestro sistema y de acuerdo a estos datos que nosotros metimos y que nos dan acá, nosotros podemos calcular entonces la acometida principal para alimentar este circuito. Entonces vamos a venir acá a esta otra pestañita donde está la acometida principal y automáticamente entonces ya tenemos el cálculo de la acometida principal. El nivel de voltaje, 240 voltios, el número de fases 2, la potencia, 33.700 watts, esa es la potencia, el amperaje 140, la previsión futura que le dimos de 140.42 total y la carga neta 175. La carga demandada de mi sistema va a ser entonces de 87.76. Esa es la demanda de mi sistema a este 50% que ya habíamos puesto nosotros. Si nos devolvemos acá a nuestra hoja de cálculo, lo vemos acá abajo. Ahí está 87.75. Esa va a ser ese factor de 50% de la corriente que va a estar demandando mi circuito. Estamos hablando de intensidad de corriente. Ahora, le digo que mi circuito, o sea que mi acometida principal va a ser de 30 metros, o sea que desde el punto del medidor hasta mi centro de carga van a haber 30 metros. Entonces, con eso me va a dar la caída de tensión para esta acometida, que es de 0,04% y que cumple con la norma porque la norma me dice que el máximo permitido es un 5%. Está muy por debajo, entonces mi acometida está cumpliendo con la norma. Mi diseño está cumpliendo con la norma de acuerdo a este factor de demanda que le estamos poniendo acá. Entonces, calculo los circuitos ramales, los nombro mis circuitos ramales, indico el voltaje, la potencia, el sistema me calcula todos los demás detalles, incluyendo las previsiones futuras, y le voy a identificar la distancia que recorre cada circuito ramal y el sistema me va a calcular la caída de tensión. Una vez que tengo completo toda esta matriz, en donde me dice que mi carga demandada en amperios va a ser de 87,76, en la siguiente pestaña me va a calcular, si yo le doy la distancia en metros de mi acometida principal desde el medidor hasta el tablero, me calcula la caída de tensión para asegurarme que mi diseño eléctrico de la vivienda se encuentra en los parámetros establecidos y parámetros normados. Recuerden, acá en esta segunda pestaña donde aparece acometida principal, el único dato que yo tengo que poner es el que está en color rosadito, que es la distancia del circuito ramal en metros. En este caso, el circuito ramal es la acometida principal desde el medidor hasta el centro de carga. Y en la primera hoja de nuestra matriz, lo que está en color gris es lo único que yo tengo que rellenar, tanto acá al inicio como la distancia del circuito. Esos son los únicos detalles que yo puedo rellenar, que debo rellenar. Entonces ya tenemos nuestra matriz para el cálculo de la sección del conductor para la acometida principal de nuestro sistema, de nuestro circuito. Esto unido a las otras dos matrices que ya les he aportado, la de los equipos consumidores y el tablero eléctrico, son los tres elementos principales que tenemos que tener presente cuando hacemos un diseño y dimensionamiento de una instalación eléctrica. En este caso, estamos haciendo para una instalación residencial, pero funciona para cualquier tipo de instalación eléctrica, ya sea residencial, comercial o industrial. Espero que este aporte les sea de mucho beneficio y no me voy sin antes recordarles el favor de darle me gusta a este video, de suscribirse a mi canal y también de activar las notificaciones
para que les llegue un mensaje cada vez que subimos material nuevo a nuestro canal. Hasta luego, buena suerte, que sea de mucho provecho.